comercio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días. Hoy es miércoles 6 de marzo, miércoles de ceniza, que siempre es un rito llamativo para mí, porque finalmente el mensaje es el siguiente: recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás, y por lo tanto cualquier efusión de poder, cualquier tipo de prepotencia termina siempre en eso, en polvo, y en olvido, como lo decía el poeta Borges. Hoy estamos con la dirección general de la estación a cargo de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilip Sarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga. Saludos a todos los que nos están oyendo y le doy la bienvenida a un analista político de primera línea, un estadista con experiencia comprobada, un estudioso de la realidad nacional, Carlos Blanco, que es profesor investigador visitante en la Universidad de Boston, profesor de la UCB, articulista del Nacional. Y precisamente hoy, Carlos, sale un artículo tuyo en el Nacional que se titula ¿Cómo se persuade a los militares? ¿De qué tenemos que persuadir a los militares? Y en caso de que haya algo en esa ruta, ¿cómo se les persuade? Buenos días, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Saludos a toda la audiencia. En el día de hoy, efectivamente, publiqué en el Nacional el artículo sobre los militares. Yo lo que allí planteo es que los mecanismos de exhortación a los militares para que se cambien de bando son mecanismos absolutamente limitados, porque cuando hay un grupo constituido de generales, almirantes, coroneles que funcionan de manera en forma de equipo, sea porque quieran, sea porque es su obligación, sea porque los obliguen, sea porque los espíen, es muy difícil que esas exhortaciones tengan un efecto para que fulano o mengano abandone la lealtad al régimen, o por lo menos, si no es lealtad, abandonen el apoyo o la neutralidad favorable hacia el régimen. Por otro lado está el tema de las sanciones. Yo creo que las sanciones han sido perfectamente justificadas contra aquellos funcionarios civiles y militares que hayan participado en violaciones a los derechos humanos, estén implicados en el narcotráfico, en la corrupción o en la ayuda al terrorismo. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que eso significa en términos de la ruptura de las lealtades, cuando esas sanciones se hacen y se agarran a los individuos por allá, por fuera, descuidados, es posible que que cambien de bando. Pero cuando las sanciones están afectando de manera colectiva a una agrupación y cada vez hay más sancionados, entonces la reacción puede ser, aunque son justas esas sanciones y no tengo la menor duda de que deben continuar, la reacción en términos de la rebeldía o del cambio de bando puede ser discutible. Es decir, hay gente que puede decir, bueno, si ya estamos tan fregados, tan aislados, tan sancionados, bueno, lo que nos queda es resistir. Entonces yo pienso que, y también trato el tema de las salidas de oficiales hacia el exterior. Yo creo que eso revela, por supuesto, el estado de descontento y la debilidad del régimen en esa materia, pero al mismo tiempo me digo, ¿para qué van a salir al exterior si la tarea que se les requiere es una tarea interna? Entiendo que hay casos especiales de oficiales perseguidos, de oficiales desesperados, de oficiales ya identificados en la causa democrática y
que la opción que tienen es que los pongan presos y los torturen y los confinen, etcétera, y desde luego eso los invita a salir al exterior sin ninguna duda. Pero los oficiales que no están todavía detectados, yo creo que su trabajo es en el interior del país. De manera que, digo, frente a esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo creo que no hay otra opción que el trabajo de los oficiales dentro de Venezuela para tratar de que no sea por una vía individual, sino una vía institucional, es decir, de unidades militares que se coloquen al lado de la Constitución, al lado del presidente encargado, al lado de la lucha por la libertad. Ahora, Carlos, una de las dificultades que parece que les pone límites a esa posibilidad es que el régimen ha colocado todo su sistema de inteligencia, apoyado por el sistema de inteligencia cubano, para limitar la capacidad de intercomunicación entre guarniciones que puedan tener los militares. ¿Qué crees tú que debe plantear el presidente Guaidó al respecto? Porque efectivamente, tú lo has dicho también muchísimas veces, la gente se escandaliza porque en la Asamblea Nacional se discuta la posibilidad de que venga una fuerza de paz, pero lo cierto es que aquí estamos llenos de agentes cubanos haciendo y deshaciendo. Mira, yo creo que efectivamente hay una situación de persecución nunca vista e interna, además con una peculiaridad. Los oficiales, algunos de los oficiales más leales al régimen oprobioso que encabeza Maduro, han sido capaces de perseguir, de torturar a sus compañeros militares. En segundo lugar está la presencia cubana, que es avasallante. En todas las unidades militares hay cubanos que espían a los oficiales venezolanos o incluso que los mandan, los gobiernan, los dirigen, les ordenan. En tercer lugar, hay equipos de inteligencia electrónica rusos, manejados por rusos y cubanos dentro de Venezuela, que hacen que las posibilidades de comunicación, incluso amistosa, familiar, entre los oficiales o entre los familiares de los oficiales con familiares de otros oficiales, sea dificultosa. Eso es verdad. Pero creo que el desafío es que los oficiales en Venezuela arbitren mecanismos de comunicación para, de manera colectiva, desobedecer las instrucciones y las órdenes de un régimen absolutamente ilegal, ilegítimo, y se coloquen al lado de la lucha por la democracia. El otro factor es el siguiente, con esto concluyo. Yo creo que es indispensable que exista esa coalición internacional que la fracción 16 de julio está planteando, basada en la Constitución, que es pedir que exista una coalición internacional que, basada en la responsabilidad de proteger de manera combinada con las fuerzas democráticas del país, trabajen para que el cambio de régimen se produzca lo más pronto posible. Ahora, lo que uno nota, Carlos, también es que la Fuerza Armada está como en la retaguardia, y ahora el régimen se vale de eso que llaman FAES, que son los organismos de inteligencia, que llegan y son los que tienen la iniciativa tanto de reprimir como de detener. ¿A ti no te parece que eso es un indicador de que el régimen no tiene cómo obligar a estas alturas a la Fuerza Armada a que tenga un protagonismo en esta represión y en ir contra la Constitución? Yo creo que ahí hemos pasado de una Fuerza Armada que en muchos sentidos, en la época de Chávez, apoyaba al régimen, a una Fuerza Armada que apoyó tibiamente a Maduro, a una Fuerza Armada que hoy está en huelga de brazos caídos. Es decir,
hay una reticencia para obedecer las órdenes. Todavía no hay la coordinación a la cual nos hemos referido para colocarse al lado, institucionalmente, al lado de las fuerzas democráticas, de las que luchan por la libertad, pero ya se nota que cada oficial que expresa su descontento públicamente o sale fuera del país, quiere decir que hay 100 oficiales por debajo de ese oficial que están en la misma posición. De tal manera que ya el descontento es generalizado. Por esa razón, desde el principio, Chávez previó esto. Y lo previó tratando de forjar un cuerpo paralelo, el de las milicias territoriales, destinado a convertir supuestamente en un cuerpo, en un quinto componente de la Fuerza Armada Nacional, pero en realidad era el cuerpo militar del PSV, que es lo que es. Él hablaba de 1 millón de milicianos. En realidad, eso nunca existió ni va a existir, pero basta que existan 50.000, 30.000, 60.000 de estos milicianos armados y comprometidos ideológicamente con un régimen criminal para que puedan causar tremendo daño a la población. Pero como vamos, la Fuerza Armada está en esa situación de huelga de brazos caídos en muchos sectores, en muchas unidades, en muchas áreas del país, entonces el régimen ha tenido que recurrir a grupos, realmente a bandas criminales dentro de la estructura del Estado, tanto en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en el SEBIN y dentro de la propia Fuerza Armada con unidades como esta, la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, que son gente que son capaces, que fueron los que asesinaron a Oscar Pérez, que son los que agarran a la gente y los llevan a centros de tortura, que no son los centros institucionales, sino casas negras que tienen por allí, y están funcionando, digamos, como un régimen criminal que está en plan de agarrarse a lo que sea para permanecer en el poder. Ahora, eso por supuesto, cuando uno habla de un grupo paramilitar de cualquier tipo, encapuchado, eso le carga las culpas a los que en este momento están al frente de ese régimen usurpador. O sea, eso le carga las culpas a Nicolás Maduro y a los que con él están articulando ese tipo de medidas, ¿no? Sí, yo creo que ya en la medida en que el apoyo popular a Maduro, que nunca existió, sino el remanente que tenía Chávez, pero que ahora se ha reducido a proporciones increíbles, donde Maduro convoca un acto y hay más gente en la tarima que en la audiencia. Esa es una situación, la de la Fuerza Armada que hemos descrito. El aislamiento internacional sin precedentes en la historia, creo que universal, y seguramente en el caso de América Latina es un aislamiento sin precedentes de un régimen infecto como el de Maduro, han hecho que el recurso que les queda es el recurso de una resistencia, porque están sitiados, están rodeados y disparan, es verdad, están armados, pero están rodeados. El destino de esa ciudadela sitiada en la que se encuentra Maduro es la derrota. Si él la prolonga, como está pareciendo que lo hace, el costo en vidas, el sacrificio del país va a ser mucho mayor. Pero es una ciudadela sitiada que va a caer inexorablemente por la tenaza de las fuerzas internacionales y de las fuerzas nacionales que así lo han determinado. Amigos, estamos hablando con Carlos Blanco, profesor de la UCB, profesor visitante, investigador en la Universidad de Boston, articulista del Nacional, un estadista, digamos, de experiencia comprobada. De eso quiero hablar en la segunda parte. Ya volvemos después del corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad.
con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y nosotros seguimos conversando con Carlos Blanco. Carlos, ya el presidente Guaidó está tomando decisiones efectivas de gobierno. No solo que ha nombrado embajadores, sino que ha tomado posición de dominio sobre Citgo y ahora acaba de nombrar al doctor Hausmann como su representante en el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué opinión te merece esta cobertura el que el presidente Guaidó está intentando en, digamos que, instancias cruciales? ¿Qué significa eso para el país? Mira, en Venezuela hay una situación de doble poder. Un poder que nace y un poder que muere. El poder que muere no ha muerto todavía y el poder que nace no está robusto todavía. Es una situación de equilibrio inestable, un equilibrio que marcha en la dirección de favorecer este poder que nace y de destruir este poder que muere. Pero todavía falta un trecho, ojalá que corto. Y en la situación que hay en Venezuela en este momento, ese poder que nace está obligado a construir instituciones. No se trata, como en otras sociedades o en otros tiempos de Venezuela, hace muchos años, de tomar las instituciones que la dictadura dejaba, sino que la dictadura no está dejando institución viva, no está dejando institución sana. Si nosotros vemos cualquier institución del país, PDVSA, el Banco Central, la Fuerza Armada, gobernaciones, Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, incluso la propia Asamblea Nacional, son instituciones destruidas. Hay gente en ellas, pero en esas organizaciones, pero no hay instituciones. Entonces, estos pasos de designar personas, de tomar control, por supuesto, básicamente en el exterior, porque todavía no se puede hacer en el interior, no hay las condiciones para hacerlo, aunque yo creo que algunas medidas deberían tomarse en ese sentido, va generando este desarrollo institucional al cual me refiero. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, en realidad ha habido dos nombramientos. El nombramiento de Ricardo Hausmann como gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo, que es una figura que normalmente la ejercen los ministros de Hacienda o de Finanzas de los países, que constituyen el máximo organismo de gobierno del Banco Interamericano de Desarrollo y que se reúnen ocasionalmente. Ahora se va a reunir en China para tomar las decisiones estratégicas sobre el banco. Y en segundo lugar está el representante del país ante el directorio del banco, que recayó en la figura de una mujer venezolana muy competente, de mucha
experiencia en el propio Banco Interamericano de Desarrollo, que es Gina Montiel. Entonces ha habido esos dos nombramientos que yo considero muy importantes, porque el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, están desde hace mucho tiempo, pero de manera muy pronunciada en los últimos meses, están trabajando en todo un proyecto para la asistencia a Venezuela el día después, que ojalá sea un día muy pronto que tengamos. Ahora, Carlos, es importantísimo porque aquí hay como que varios tiempos jugando. Estamos en la primera etapa del cese de la usurpación. Yo coincido contigo, no termina de robustecerse un proceso que, sin embargo, a mí me parece que es irreversible. Y no termina de cesar la usurpación, aunque también coincido contigo, está condenada a colapsar más temprano que tarde, porque yo no le veo tampoco ninguna jugada. Está entonces lo que hay que hacer ahora, la construcción de esas instituciones que robustecen la transición, pero también hay una discusión que nos puede obligar por muchísimos años y tiene que ver, por ejemplo, con si dejamos a PDVSA como empresa del Estado o si asumimos otro modelo económico. Y lo digo con preocupación porque alguien que se presenta como asesor económico del Plan País, John Goycochea, que sabemos todos que está muy, muy de cerca del pensamiento petrolero de Leopoldo López, ayer tomó una posición y dijo que ellos habían pactado con unos chavistas el no privatizar PDVSA y el país va a seguir por cuánto tiempo siendo víctima de la política de hechos cumplidos, de algunos pensadores que no debaten. Yo quiero preguntarte, porque tú estuviste al frente de la reforma del Estado, ¿acaso esa discusión los venezolanos tenemos que tragarnos lo que decidan otros y que nos va a obligar por muchísimo tiempo? Mira, yo quiero decir lo siguiente, todos respaldamos y yo también a Juan Guaidó como presidente encargado de la República. Creo que ha simbolizado una esperanza y simboliza la posibilidad de un cambio en Venezuela. Además, me parece que él, su figura, la forma como está alcanzando una posición en la opinión pública es muy buena. Pienso que lo del 23 de febrero, la estrategia y toda la política para introducir la ayuda humanitaria fue un desastre político. Lo quiero decir con absoluta claridad, que comenzó a dañar este nuevo gobierno que está emergiendo. Sin embargo, el regreso de Guaidó, dijo que iba a regresar por Maiquetía, que lo haya hecho con todo valor, aún con los riesgos que corría, me parece que ha compensado, digamos, en términos de opinión, a lo mejor no en términos reales, pero en términos de opinión, ese descalabro del 23 de febrero. Dicho esto, yo quiero insistir en que uno de los temas que creo que Juan Guaidó debe cuidar mucho es actuar sobre la base de consensos más amplios que el de el G4 de Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Creo que es necesario apelar a distintos sectores, ya lo comenzó a hacer con el tema de los sindicatos en el día de ayer, creo que debe hacerlo con otros sectores políticos a los cuales no consulta, porque la tarea para reconstruir a Venezuela es muy complicada. Recordemos que cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez, hubo una alianza fundamental entre los partidos políticos, Acción Democrática, COPEI, URD, una alianza con Fedecámaras, con la central, la CTV, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, con la Iglesia, y aquello fue, digamos, una alianza poderosa para reconstruir el país, y se excluyó al Partido Comunista. Retrospectivamente uno puede decir que esa exclusión del Partido Comunista en ese momento, aunque era necesaria para que el mundo comprendiera en el marco de la Guerra Fría que no era un proceso
complaciente con los comunistas, a lo mejor generó las condiciones para la aparición de la lucha guerrillera en Venezuela, que costó demasiadas vidas y demasiadas oportunidades. Dicho esto, yo creo que es necesario insistir en políticas más amplias, de mayor consenso. En relación a lo que ha dicho Goicoechea, me parece una barbaridad. En primer lugar, porque ¿quiénes son los que están llegando a esos acuerdos? Los que llegan a esos acuerdos a mí no me representan. Eso puede ser poco importante porque yo soy una voz X de un ciudadano cualquiera, pero ¿a quién han consultado? ¿A quién le han dicho? Y yo soy de los que piensan que PDVSA es irrecuperable como la empresa que nosotros tuvimos, que fue orgullo del país durante muchos años. Ahora PDVSA podría continuar como una empresa estatal, pero compitiendo con otras empresas provenientes del capital privado nacional e internacional para colocar las expectativas energéticas de Venezuela, especialmente en el campo petrolero, en el primer lugar de la economía nacional y mundial. Eso es lo que yo creo que habría que hacer y me parece que insistir otra vez en el esquema estatista que tuvimos no tiene sentido. Hay que producir una ruptura histórica con el modelo que hemos tenido hasta la fecha en el país, que se exacerbó con Chávez, aunque Chávez no lo creó. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Blanco, profesor titular de la UCB, profesor visitante, investigador en la Universidad de Boston, articulista del Nacional. Recomiendo a todos los que nos están oyendo que lean el artículo que hoy sale de Carlos Blanco en el Nacional, que se refiere a cómo persuadir a los militares, y yo creo que debemos seguir discutiendo muchísimo cómo se construyen consensos más amplios, y hoy, que es miércoles de ceniza, cómo sorteamos los obstáculos de la prepotencia cuando se está en el poder. Gracias, Carlos, y seguiremos en contacto. Gracias, un placer. Y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Juan Pablo Guanicpa, dirigente de Primero Justicia, destacó que las amenazas contra el presidente interino del país, Juan Guaidó, siguen presentes. Mira, las amenazas están allí, van a estar allí mientras Maduro siga usurpando el poder como lo está haciendo. Además, un Tribunal Supremo de Justicia que no tiene absolutamente ninguna legitimidad. Nosotros hemos desconocido las decisiones de esa farsa de Tribunal Supremo de Justicia. Hemos dicho que para nosotros esas decisiones no existen. Es más, cuando vemos angustia en alguna gente que nos dice que mira que va a salir una sentencia, yo les he dicho como si no existiera, como si no hubiera ninguna decisión por parte de una gente a la que no le importa para nada el daño que le ha hecho al país, sino que le importan mantenerse en el poder. Así que nosotros lo que tenemos es que ante esa farsa del Tribunal Supremo de Justicia no atender absolutamente nada. Evidentemente se cierne una amenaza en contra de Guaidó, en contra de los parlamentarios, y nosotros lo que tenemos es que estar preparados para cualquier cosa. Fíjate que yo soy de los que piensa que en este momento todo está jugando a favor de la nación venezolana. Yo no digo ni siquiera ya de la oposición. Tenemos un gobierno de transición en manos de Juan Guaidó y del Parlamento Nacional, y nosotros tenemos que asumir que es la nación venezolana la que está en una discusión, en una lucha por lograr que se restituya la democracia en Venezuela, frente no a un gobierno, sino a un grupo de delincuentes que ha asaltado el poder y que ha secuestrado a Venezuela. El periodista Ali Domínguez, quien estuvo 5 días desaparecido y que luego apareció inconsciente y golpeado, falleció la madrugada de este miércoles en el Hospital Domingo Luciani. En el estado Táchira, niños y jóvenes estudiantes de la comunidad de Ureña reclaman ante los funcionarios de la Guardia Nacional que abran el paso para poder asistir a las unidades educativas en Cúcuta.
En internacionales, la primera ministra británica, Theresa May, volvió a pedir hoy apoyo a su acuerdo de Brexit en la Cámara de los Comunes, a fin de que el Reino Unido pueda marcharse de la Unión Europea en la fecha prevista del 29 de marzo. Y en los deportes, en las Grandes Ligas, el venezolano Ronald Acuña Jr. conectó su primer jonrón de los entrenamientos primaverales en el partido ante los Astros de Houston, que ganaron contra Atlanta 4-3, 11-34. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos hoy 6 de marzo, miércoles de ceniza. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Y tenemos como segundo invitado al periodista Orlando Avendaño, el que más que periodista ya es analista y más que analista, escritor. Y quería conversar la primera parte con él, una muy buena noticia, y es la reedición de su libro Días de Sumisión, esta vez en Colombia. ¿Cómo estás, Orlando? Qué gusto, Víctor, muchísimo. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto, qué bueno. Gracias, Víctor, gracias por el espacio, gracias por estar acá, un gusto inmenso. Y sí, efectivamente, una buena noticia, ayer la compartí, vamos a reeditar Días de Sumisión acá en Colombia con Unión Editorial, un editorial que es casi una institución, con su filial acá en Colombia, y bueno, ya salió la nueva portada, la sacamos ayer y la próxima semana lo vamos a presentar acá y se va a distribuir en físico, y si Dios quiere y todo sale bien, en Venezuela va a estar distribuido en físico pronto. Bueno, mira, para mí es una muy buena noticia por varias razones. En primer lugar, porque aunque a mí no me gusta parafrasear a Carlos Marx, él fue el que dijo que aquellos pueblos que no aprenden de su historia están condenados a repetirla, a veces como farsa y a veces como tragedia. Y toda América Latina tiene que enfrentarse contra eso que hizo por mucho tiempo, que fue endiosar a un tirano sanguinario como Fidel Castro, abrir las puertas de par en par, y en el caso venezolano permitirle, desde la complacencia intelectual, pero por sobre todo desde la sumisión de Hugo Chávez, permitirle que se apropiara de la riqueza venezolana y construyera una relación de servidumbre con el país. O sea, Venezuela está subordinada a Cuba y todo parece indicar que no hay forma de resolver este acertijo si primero no se resuelve el acertijo cubano. Sí, yo lo he dicho en estos días,
y es vergonzoso, para nosotros debe serlo. Es el primer caso, creo, se puede especular con confianza, en la historia de la humanidad en la que un Estado miserable, pobre, pequeño, sin ningún tipo de poder militar, somete a otro mucho más grande, rico y próspero. Es vergonzoso y nuevamente, tú lo has dicho, Víctor, todo hoy debe pasar por Cuba, incluso yo creo que la salida de estos tipos. Bueno, y lo lamentable es que eso hace mucho más complicada la jugada, ¿no? Porque con un ejército de ocupación, con un sistema de inteligencia que todo lo tiene interferido, pues entonces la jugada es mucho más precaria. ¿Qué nos puedes decir? Que se puede fantasear también con confianza. ¿Cómo tú ves la salida de esta circunstancia venezolana? ¿Cómo tú ves la posibilidad del cese de la usurpación? Mira, yo creo que el mundo, gran parte del mundo, sobre todo, Estados Unidos está jugando también un papel en eso, están apostándole a que sean los venezolanos los que resuelvan eso. Y yo creo que cuando dicen los venezolanos, y el Grupo de Lima lo dejó claro en su último comunicado, por cierto, inquietante, porque impone como camisa de fuerza cuáles son los límites que tenemos para sacar a Maduro. Pero cuando dicen los venezolanos, creo que se refieren estrictamente a los venezolanos militares. Ahora, yo pienso que debe haber un límite, Víctor, con respecto a ellos. Se está dejando demasiado chance para que sean los militares venezolanos los que le pongan punto final a esto. Y para mí, Víctor, luego del 23 de febrero, eso debió haber acabado. Ese día se cruzó una línea roja que debió haberle puesto fin a este tiempo de gracia que se le está dando a los militares. La salida va a ser por la fuerza, o por fuerza interna o por fuerza externa. Estados Unidos creo que está muy dispuesto a utilizar la fuerza externa, pero prefiere, y también por el consenso que hay en la región de que no se acuda a una fuerza foránea para ponerle fin a Maduro, creo que prefiere darle chance a que sean los militares venezolanos los que lo hagan. Ahora, tal vez hay un problema de aproximación, ¿no? Los militares, eso que algunos llaman la familia militar, yo me niego, son parte también de un sistema que se ha victimizado, que se ha desinstitucionalizado. Ellos, por supuesto, son juez y parte. A mí me parece que este es un gobierno militar, cívico-militar o militar-cívico. La participación y el grado de influencia que tienen los militares en Venezuela es innegable y yo no sé cómo deslindar como para que ellos sean otra cosa al margen del gobierno mismo, del régimen mismo. Pero tal vez la parte buena, la parte sana de esa institucionalidad está tan victimizada como cualquier ciudadano. De hecho, aquel que piense diferente desaparece del escenario y aparece preso y en condiciones muy lamentables, ¿no? Mira, yo jamás había sentido ningún tipo de empatía con algún miembro del mundo castrense hasta el 23 de febrero, cuando nos empezamos a ver huyendo del régimen y huyendo a costa de los riesgos que significaba, ¿no? Vimos como los propios compañeros a veces le disparaban a los que intentaban huir. Están secuestrados como la mayor parte del país en Venezuela. Entiendo, según cifras, oscila entre 80 y 90% el rechazo que tiene Nicolás Maduro dentro de las Fuerzas Armadas, pero bueno, evidentemente no tienen la capacidad de articularse. Ahí juega un papel esencial el régimen cubano, que les impide a ellos ponerse de acuerdo, armarse, concretar un grupo que pueda ponerle fin a esto. Pero sí, hay que buscar la manera de quizá no que se articulen, pero sí que el rechazo que hay dentro de las Fuerzas Armadas se sienta de manera fuerte, acentuada en la cúpula. Mira, Orlando, tú estuviste en la frontera, ese 23 de febrero, ¿no? Hiciste además una crónica muy interesante y muy desgarradora de lo que tuviste. Hubo dos momentos que a mí me parecían absolutamente contradictorios. O sea, yo sabía que no necesariamente el que se hiciera un concierto, y eso lo discutimos tú y yo en privado, sí, el que se hiciera un concierto iba a traer, digamos, como que el derrumbe de las murallas de Jericó.
Eso no existió. Y de hecho se generó una inflación de expectativas muy grande que, como cabía esperar, terminaron defraudadas. No entró la ayuda humanitaria y se vio lo peor, eso sí, del régimen, pero por otra parte el o sí tuvo que ser rápidamente reconsiderado y reestructurado, porque no entró la ayuda humanitaria y no cesó la usurpación. Ahora, tú estabas allá. ¿Qué nos puedes abundar al respecto? ¿Qué le puedes comentar a los oyentes de esa sensación que tuviste, del antes y del después, de los militares huyendo? ¿Qué otra cosa nos puedes contar? Bueno, primero con respecto a lo que estaba diciendo, tienes razón, Víctor. Hubo muchos errores en torno a las fechas 22 y 23 que impidieron que se vieran las conquistas. Es decir, yo creo que el 22 hubo una gran conquista, evidentemente los ojos del mundo estaban sobre Venezuela, pero el 23 también hubo, y fue que se ratificó, que eso quedó muy claro, se ratificó que la salida de estos tipos va a ser por la fuerza, y sobre esa narrativa se debió haber montado el gobierno interino de Juan Guaidó. Es decir, hablar concretamente, sin ningún tipo de detalles, que a partir del 23 de febrero lo que correspondía era la fuerza. Y eso creo que fue la gran conquista que no se pudo ver por las expectativas que se alzaron. El sí o sí, como tú lo dices, terminó siendo un gran error. Terminó siendo porque el sí o sí sugería que, ok, si no entra la ayuda de forma pacífica, hay una alternativa. Y no hubo alternativa. Ese día no hubo. Y con respecto a lo que yo pude ver, yo estuve en tienditas casi todo el día. Estuve desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en tienditas. Luego me fui al puente Simón Bolívar. Y mira, en tiendita fue casi una expresión bastante cliché, pero fue una especie de tobogán de emociones, porque ¿qué pasa? Todo comenzó, cuando comienza la mañana se empieza a agrupar un número importante de gente que en la cumbre era más o menos unas 20.000 personas en el paroxismo del momento, pero era un grupo importante que se estaba poniendo a disposición en tienditas con el fin de ayudar a que ingrese la ayuda humanitaria por ese puente, lo que se había planteado. Esa gente se aguantó ahí gracias a un cordón de la Policía de Colombia para que dentro de tienditas los presidentes discutieran qué hacer. Hubo mucha tensión durante todo el día, los presidentes entraban y salían, estaba Almagro se veía agitado, entraba y salía también, había frustración, por la gente que estaba dentro de la reunión y me comentaba, era tensa la situación, y algo que todos han coincidido en eso, y en verdad es de alguna manera lamentable, sobre todo por la altura del momento, lo que exigía el momento, se marchó sobre una agenda improvisada, Víctor. Cuando se empezó a verla dentro de esta especie de sala de situación en la que estaban los presidentes, ellos tenían unos televisores que les permitía ver qué era lo que estaba ocurriendo en los otros puentes. Cuando empezaron a ver la represión, empezaron a descartar la idea, desestimar la idea de entrar por tienditas. En tienditas ellos tenían grúas, tenían los equipos listos para quitar los containers, estaban listos para pasarla. Allí estaba el camión que contenía los insumos de ayuda humanitaria ahí, pero al final, luego de ver lo que estaba ocurriendo en los otros puentes, se desestimó la idea. En eso, evidentemente, empezó a desinflarse las expectativas, la emoción en torno a tienditas, los medios. Mira, Víctor, era impresionante la cantidad de medios que había ahí. Un reportero de Reuters me dijo que, un reportero de Reuters, un americano, una persona que ha estado en muchos eventos noticiosos del mundo, me dijo, mira, yo nunca había visto tantos medios en un sitio al mismo tiempo. Ahí había medios de Oriente, de Occidente, de todos lados. Y fue impresionante ver cómo se iban yendo uno a uno frente a que ya era evidente que ahí no iba a ocurrir nada. La frustración se alzó. Los presidentes al final desestimaron la idea completamente de entrar por tienditas. Entiendo que Duque fue el que de forma tajante dijo, mira, aquí no va a ocurrir lo que está ocurriendo en los otros puentes. Yo no me voy a arriesgar a que haya heridos del lado colombiano. Entiendo que el presidente Juan Guaidó quería algo que los otros presidentes no le querían ofrecer. Piñera fue el que más insistió en esas discusiones, fue el más tajante, fue el más frustrado. De hecho, hay un artículo de Wall Street Journal que relata un poco cómo él
de alguna manera, de forma soberbia, decía como que, o veía como que nadie ahí estaba preparado para lo que estaba ocurriendo. Al final, bueno, nos tuvimos que ir, ya era evidente que como a las 4 de la tarde me dicen, mira, aquí no va a ocurrir nada, me voy para el puente Simón Bolívar y bueno, allá la tensión era inmensa. Y Orlando, te voy a pedir, porque esta narración es maravillosa, voy a pedir que te quedes con nosotros un momento, vamos al corte y ya regresamos con Orlando Avendaño. Dale. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Orlando, seguimos hablando con Orlando Avendaño, periodista de Pan Am Post, escritor, analista, cronista, casi que te tengo que poner también cronista de guerra. Pero tú te fuiste al puente Simón Bolívar, pues viste que ya en tienditas no iba a pasar nada, pudiste palpar la frustración de los presidentes. Tal vez nadie creía que el régimen iba a ser tan sanguinario como para no dejar entrar la ayuda humanitaria, ¿no? Mira, yo no sé qué era, porque hace 2 días me reuní con Loren Saleh, y Loren me decía, mira, yo creo que era completamente predecible que el régimen iba a responder de esa manera. Sin embargo, Loren anda perdonando al régimen, creo que muy anticipadamente, porque es que uno no puede perdonar esto es imperdonable. Sí, bueno, esa es una decisión personal de él que bueno, no la condeno, pero bueno, yo no lo haría. De cualquier manera, Víctor, a todos nos sorprendió sin duda alguna las imágenes de camiones de ayuda humanitaria ardiendo. Y yo creo que coincidimos, ese fue el gran logro de ese día, haber retratado ese momento que demostraba completamente la barbarie del régimen fue el gran logro. Pero, discúlpame que me estoy extendiendo, pero para concluir más o menos lo que vi ese día, yo luego cuando me fue al puente Simón Bolívar, mira, a mí me sorprendió muchísimo, y yo lo puse en la crónica, que yo jamás me hubiera esperado sentir nuevamente el gas lacrimógeno, el picante del gas, escuchar el sonido de los perdigones fuera de Venezuela, ¿no? Y ahora lo estaba sintiendo en Colombia. De alguna manera Colombia nos prestaba el patio para ese juego en el que siempre perdemos. Y lo veía y incomodaba muchísimo nuevamente ver cómo unos chamos, mira, el mayor no pasaba de 17, 18 años, descamisados, en short, con cholas, completamente desarmados, nuevamente se enfrentaban con todo contra unos tipos que son unos criminales, armados hasta los dientes. Y era decepcionante, dolía ver aquella imagen porque, oye, todavía esa es de alguna manera la estrategia, todavía se está exponiendo a una sociedad, todavía se está permitiendo que una sociedad enfrente a unos tipos que son unos criminales. Es decir, yo creo que ya
pasó muchísimo y por mucho tiempo esa fue una alternativa genuina, loable, una alternativa que nos ayudó muchísimo, que fue demostrar que, mira, ya lo intentamos de forma pacífica, no pudimos, pero estos tipos, ¿sabes?, nos respondieron de una forma cruel. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la estrategia no puede pasar por la inmolación de los civiles. Ya los civiles han muerto lo suficiente, han sido perseguidos lo suficiente. Y por eso yo siempre he planteado que esta es una jugada institucional externa, o sea, entre las instituciones del país, como la Asamblea Nacional, las universidades, los gremios empresariales, las iglesias, que deben hacer fuerza y que tienen que construir una narrativa política lo suficientemente poderosa como para conciliar la expectativa internacional y, bueno, de alguna manera ponerle cese a la usurpación. Yo te quiero dar muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Orlando. Te deseo, como siempre, el mejor de los éxitos con esta experiencia. Unión Editorial, efectivamente, una gran editorial, la versión colombiana, editando tu libro, que yo creo que es de lectura obligatoria, y bueno, yo estoy esperando el segundo libro. No te vayas a quedar solo en un libro. Y mira, para compartir contigo, ¿no? En este momento el régimen está, digamos, impidiendo el libre acceso de los muchachos de la frontera que quieren o que deben cruzarla para estudiar, y en este momento el régimen acaba de declarar también persona non grata al embajador alemán. Entonces, bueno, ya esa es la respuesta a la entrada de Juan Guaidó y a la salvaguarda que los embajadores de muchos países hicieron a ese ingreso de Juan Guaidó por Maiquetía. Bueno, seguiremos conversando porque esto no acaba aquí. Muchísimas gracias, Orlando Avendaño, gracias, Víctor, con nosotros. Y bueno, nosotros seguiremos en esta de Hablar Libertad, en la Dirección General de la Estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo y en los controles César Arteaga. Nos vemos el viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio